tiempo, se viene insistiendo de que la información y el conocimiento da el poder. Si tú tienes mucha información y tienes mucho conocimiento, tienes mucho poder. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Eso es bastante relativo, porque conozco gerentes de banco endeudados y quebrados a nivel personal. Y tiene todo el conocimiento del mundo financiero, da charlas de cómo vivir la vida, de cómo no endeudarse, pero él está más quebrado que un bulto de canela. O como dicen, que galleta griega en bolsillo de jean. Entonces eso podemos ponerlo en duda. Realmente lo que te da poder es la sabiduría. No el conocimiento y el saber, sino la sabiduría. No aquella que es el conjunto de conocimiento, no aquel que ha leído 200 libros, 300 libros, sino que la sabiduría se entiende como el desarrollo integral de la persona. Esa es la sabiduría, que incluye intelecto, incluye intuición, capacidad de análisis, de síntesis. Es la capacidad de armonizar la inteligencia intelectual, emocional y espiritual. Si tú logras armonizar lo intelectual, lo emocional y lo espiritual, no importa con el conocimiento que tengas, no tienes que tener mucha ni poquita, con la que tengas. Si tú armonizas esos tres aspectos, tú eres sabio, porque empiezas a vivir una vida equilibrada y correcta. Las guerras y el terrorismo, ¿de qué nos hablan? De la estupidez humana. Pero resulta que eso está liderado por los portentosos del mundo. Está liderado por los que gobiernan. Y está liderado por gobernantes que nosotros como pueblo elegimos. O sea, estamos como en un ciclo, perdón lo que voy a decir, como en un ciclo de estupidez. Peleamos lo mismo, pero elegimos a los mismos. Peleamos por lo mismo y seguimos eligiendo a los mismos. Entonces no hay sabiduría en el comportamiento general. Hay mucho conocimiento. ¿Cuántos conocen que una economía fluya exactamente como los economistas dicen que va a fluir? ¿Usted que es gerente de banco, qué me dice? No pasa. Él no es el gerente de banco del ejemplo, que conste. Yo espero que no seas, Humberto. El hecho es que mucho conocimiento no es sinónimo de sabiduría. Entonces hay gente con mucho conocimiento, mucho bagaje. Y resulta que hay una frase que dijo Eric Hoffer. No lo busquen en la Biblia porque no está en la Biblia. Eric Hoffer dijo lo siguiente: en tiempos de cambio, los que aprenden heredarán la tierra. Los que aprenden heredarán la tierra. Mientras que quienes ya lo saben todo estarán perfectamente preparados para gestionar un mundo que ya no existe. El que conoce, el que dice, hey, ya yo lo sé todo, es porque él conoce un mundo que ya no existe. Porque siempre lo nuevo es algo por aprender. Siempre las cosas cambian, las temperaturas cambian, ya lo que funcionaba ayer no funciona hoy. Entonces, parte de la sabiduría es entender que nos falta demasiado por aprender. Lo que decíamos, la sabiduría humana no sabe que es bueno ignorar. La sabiduría humana cree que lo sabe todo. Y entonces nos quedamos pegados ahí en el ayer, en el ayer, en el ayer, en el ayer, en el ayer. Las iglesias tenemos que renovarnos, tenemos que renovar el vocabulario, tenemos que renovar la forma en cómo nos contactamos con las personas, cómo nos relacionamos. Si no, vamos a terminar desapareciendo. ¿Sí o no? Entonces, la semana pasada hablábamos de que en Proverbios 8, 32, 36
decía esto el sabio: y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, Dios la relaciona, Jesús la relaciona con la capacidad que tenemos de escuchar a Jesús. El que no escucha a Jesús es necio, el que escucha a Jesús es sabio. El que no escucha a Jesús construye sobre arena, los que escuchamos a Jesús construimos sobre roca. Y él liga el vivir con Jesús como que vamos a ser alegres. Entonces la sabiduría de Dios debe hacernos alegres. Si tú y yo vivimos tristes, aburridos, preocupados por la vida, estamos realmente oyendo, pero no estamos escuchando y no estamos poniendo en práctica la fe en Dios. Porque la Biblia dice que tú y yo tenemos todo en Cristo es ganancia. Pero de pronto lo dudamos, tenemos temor y no nos afianzamos en eso y dejamos de vivir con sabiduría y vivimos con los temores normales de la vida, los miedos y esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros miramos y buscamos donde la Biblia habla de que hay algo que nos da alegría, está encerrada en una palabra que se llama generosidad. Dile al que está al lado: generosidad. Y entonces yo me acuerdo de unos tiempos idos donde en las tiendas daban ñapa. Ahora ha vuelto la ñapa, pero ahora le dicen refill. Claro, que tú puedes llenar la gaseosa varias veces. Ahora es refill, ya no es ñapa. ¿Sabes que ahora todo es? Pero yo me acuerdo que en aquella época, en el mismo comercio había una generosidad que ya está olvidada. El del raspado te echaba la ñapa, ¿sí o no? El del pan, tú comprabas 5 panes y el man te daba un pan adicional, coge tal. No era una estrategia de mercadeo. No era algo en el que ellos aprendieron que en la economía, no. Era un principio de generosidad en medio del comercio. Y la gente era chévere y uno se alegraba, la ñapa. Pero eso se ha ido perdiendo de alguna manera. Y resulta que la vida sin felicidad es gravosa, o sea, es complicada. Vivir todo el tiempo aburrido, preocupado, es bien difícil. A eso le llamamos, ¿cómo en estos días? El estrés. Y el estrés mata. Ayer estaba hablando con alguien, con una doctora, y me decía, hablando del cáncer, tiene un familiar con cáncer, pero resulta que ese hombre tiene 2 familias. Las 2 familias están enteradas de que tiene otra familia. Las 2 mujeres. Y las 2 mujeres le pelean porque hoy va a dormir allá y porque hoy va a dormir acá. Y dice ella, oye, no puede uno con una. Y entonces el cáncer se le está desarrollando en una forma impresionantemente acelerada. La doctora dice que es a causa del estrés, que es a causa de la angustia, porque eso genera una no sé qué en el cuerpo que eleva el nivel de otra cosa. Los médicos sabrán qué es, pero usted entiende que si vive alegre es menos probable que la enfermedad le pase mal. O sea, nos va a dar, pero nos vamos a curar. Amén. Y resulta que nosotros nos necesitamos unos a otros. ¿De dónde nosotros decimos que nos necesitamos a otros? Sencillo, Adán estaba solo. Adán tenía todo, tenía a disposición el Edén completo, podía ir y bañarse en donde quisiera, podía comer de todo menos de un árbol, podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, Dios dijo, no es bueno que esté solo. Y ahí empezó la debacle de nosotros los hombres. Entonces, ya de por sí, por naturaleza,
Dios nos está diciendo, dependemos los unos de los otros. No es bueno que estemos solos. Nos mandó compañía. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos, porque hay un principio de que andar solo, andar aislado, no es bueno. Entonces, compartir con otros nos da felicidad. Cuando sabemos compartir, cuando entendemos la importancia, y tiene que ser así, porque las situaciones actuales parecerían desmentir eso. Parecerían desmentir que pertenecemos a un universo que es moral. ¿Cómo nosotros sabemos que pertenecemos a un universo moral? Sencillo. Nadie nos dijo a nosotros, desde que nacemos venimos con una conciencia, venimos con algo en nuestro interior que nos habla de lo que es bueno, de lo que es malo. Venimos de un Dios que es moral, de un Dios que puso leyes para buscar la moralidad y el correcto comportamiento de los seres humanos. Entonces somos totalmente morales. Vamos a Hechos 20:35 entonces para empezar ya el día de hoy. Padre, yo te doy gracias, te bendigo. Gracias por permitirnos estar aquí, que seas tú hablando. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hechos 20:35, nueva traducción viviente, dice lo siguiente. Este es Pablo hablando. Dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Bueno, ¿Pablo qué era? Pablo qué era? Un líder, un tremendo líder. Era el que llevaba la bandera, el que iba para adelante. ¿Y qué dice Pablo que era él? Un ejemplo de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. O sea, ¿cuál es nuestra tarea, tuya y mía? Ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Eso es muy chévere decirlo cuando tú no eres el ejemplo. Cuando tú dices den, cuando tú dices aporten, cuando tú dices entreguen, pero es diferente cuando yo digo, hey, ustedes me han visto dando, me han visto entregando, me han visto sirviendo. Y yo lo hago no por mi concepto. Dice, lo hago porque yo recuerdo que Jesús dijo que es de mayor bendición el dar que el recibir. Entonces tenemos que aplicar ese ejemplo a nuestras vidas. Y eso es así. Mientras más adquirimos, más deseamos y menos apreciamos lo que tenemos. Así es. La gente compra un carro nuevo, la gente dice, ay no, mi felicidad es comprar ese último camioneta, ese olor a cuero, ay, quitar ese plástico. Ahora hay un ambientador que se llama que carro nuevo. Eso es para vivir engañado. Y entonces resulta que tú le quitaste el plástico y esa dulzura y ese gusto dura un mes. Porque al día 31... sí, salió la otra camioneta. Que te dicen que la anterior era una porquería. ¿Ustedes han visto esa publicidad? Es increíble. El carro Ford último dice que el anterior Ford es una porquería. Dice, ahora sí es económico. Ahora sí te rinde. Ahora sí anda a toda. Ese que tú tienes es una porquería. Y el mismo mundo, la misma locura nos embarca en ese insatisfacción. Los que tienen los celulares, ni se diga de la tecnología. Entonces, hoy tú tienes un celular que tiene 3 cámaras. El otro mes sale Huawei que tiene 4 cámaras, Leica, no sé qué, y tú dices, no, esto es una porquería. Y no has tomado una foto. Oye, yo andaba en esa película de montado en los iPhone. Yo, el iPhone. Ok, dice en Hebreos 13:5. En Hebreos 12:5, cuando tenemos más riqueza, hay más ansiedad. Porque queremos más. Y mientras más ansiedades tengamos,
menos probabilidad tenemos de ser felices. En Hebreos 13:5 dice lo siguiente: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. Una cosa es que yo esté aburrido con lo que tengo. Otra cosa es que yo que diga, bueno, ya con este carro que yo tengo voy a morir. Eso es otra cosa. Pero decía, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Entonces, cuando tenemos la promesa, es más importante la promesa de Dios que lo que tú y yo tenemos. Es más importante la promesa del Todopoderoso que el carro, que la casa, que el buen sueldo, que cualquier cosa que tú y yo tengamos. Y necesitamos tener contentamiento con lo que tenemos, estar agradecidos con lo que tenemos. Vamos por más, pero estamos contentos con lo que tenemos. Eso es diferente. La felicidad no es posible si no hay contentamiento. Si tu felicidad no está, si hoy con lo que tienes no eres feliz, tú no vas a ser feliz con una casa más grande. Si tú no eres feliz montando bicicleta, no vas a ser feliz manejando una Toyota. Porque el concepto de felicidad va más allá que un rato o un mes contento. Porque los problemas van a continuar independiente de la bicicleta, la moto o la camioneta. Los problemas esenciales de tu vida van a permanecer por encima de tus bienes. ¿Amén o no amén? En cambio, si tú y yo procedemos generosamente, ¿qué es proceder generosamente? Dar de lo que tú tienes. Punto. No depende de cuánto tengas, es qué tanto tú das de lo que ya tú tienes hoy. Entonces, cuando nosotros procedemos dando de lo que tenemos hoy y somos generosos, en efecto lo que estamos diciendo es que hay otras cosas de más valor que las meras posesiones. Cuando nosotros entregamos lo que tenemos, estamos diciendo, hay otras cosas espirituales y de concepto que tienen mucho más valor que lo que yo puedo tener al quedarme con esto que yo estoy dando. ¿Eso se entiende? Ok, entonces en la generosidad está implícita la fe y la esperanza en la provisión de Dios, porque Él cada día proveerá su pan. Amén, dale un aplauso a Dios. En Mateo 6:19 dice lo siguiente: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Y seguidamente en el 32 dice esas cosas. ¿Cuáles cosas? El almacenar, el correr por las cosas materiales. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Amén. Entonces, en la Biblia encontramos algunos ejemplos de generosidad. Un ejemplo de generosidad es Abraham. Digo Abraham porque es antes de que le pusieran Abraham. Cuando él sale de su tierra con toda su parentela, sale con Lot. Y cuando llegaron a cierta zona, resulta que los dos eran muy ricos, extremadamente ricos. Y resulta que la zona en la que estaban no alcanzaba para proveerle a los dos. Entonces, entre los que cuidaban las ovejas de Lot y los que cuidaban las ovejas de Abraham, empezó a haber disputa por la tierra. Empezó a haber pelea por la tierra. Entonces Abraham, siendo sabio y entendiendo que la relación era más importante que la posesión, le dijo: mira Lot, nosotros somos familiares, dejemos el conflicto, dejemos la pelea, es más importante nuestra relación. Escoge tú la tierra que tú quieras. ¿Quién era el líder? Abraham. Abraham ha podido decir:
yo escojo la tierra. Mira, Lot, ¿sabes qué? Yo me quedo con esto, tú arranca para allá. Tenía más riqueza, tenía más poder, podía imponerlo. Sin embargo, Abraham dice, Lot, escoge lo que quieras. Si coges la derecha, yo me voy para la izquierda. Si coges el frente, yo me voy para atrás. Escoge. ¿Qué hizo Lot? Lot miró y se dio cuenta de los valles, donde habían ríos, donde estaba lo mejor, según el conocimiento del hombre. Porque resulta que lo mejor se lo peleaban otros pueblos corruptos y pervertidos. Y entonces Lot dijo, yo me quedo con los valles. Y Abraham dijo, no te preocupes, yo me quedo con este otro lado. Abraham se va a la otra zona que entre comillas no era tan buena. Y Dios le dice, cuando él fue generoso y entregó, Dios le dice, Abraham, no te preocupes. Mira hasta donde tus ojos vean, te daré esa tierra y tendrás dominio sobre esa tierra. ¿En qué terminó Lot? Perdiéndolo todo por causa de Sodoma y Gomorra. Lo mejor, los ríos, la abundancia, la cosecha, todo, pero terminó metido entre Sodoma y Gomorra, perdió todo. En cambio, Abraham fue prosperado. Otro ejemplo de generosidad, el profeta Elías y la viuda de Sarepta. La viuda estaba lista para morirse, solo tenía una porción de harina, si iba a hacer su pancito, si iba a hacer su... Y ella decía, yo como esto y me muero. Estoy lista para morir con mi hijo. Y Elías, debido a una palabra que le da a Dios, le dice, mira, ve, no te comas eso, dámelo a mí. Y serás bendecida, tu aceite no se acabará, etcétera, etcétera, etcétera. Y cogieron la viuda. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera entregado el último pan? Ella entendió que había algo más grande que ese pedazo de pan. En últimas, era morirse 2 días después o 2 días antes. Esa era la decisión. Igual se iba a morir. Lo que tú y yo tenemos, que tanto defendemos, no nos da la vida. Lo que tú y yo tanto defendemos no es lo que nos da la felicidad. Entonces ella dijo, bueno, si igual me voy a morir, por lo menos voy a creer y voy a entregar. Y es algo que a nosotros nos falta creer para dar. Muchas veces necesitamos ver para dar. Y entonces la viuda entregó. Y bueno, conocemos la historia, bueno, los que la conozcan, eso trajo todas las ollas que la alcanzó. Se acabó el aceite cuando se agotaron las ollas. O sea, si ella hubiera traído más olla y más caldero, hubiera seguido saliendo aceite. Pero como ya no había más olla, hasta ahí fluyó el aceite. Y pudo vender ese aceite, pagar las deudas y vivir con su hijo cómodamente. Ahora, para aquellos que han escuchado esta historia como ejemplo de diezmo y ofrenda, que le dice a usted, sea como la viuda, entregue lo que tiene porque se van a llenar sus calderos de aceite. La próxima vez que a usted le pongan como ejemplo eso, usted va a pedirle al que le diga eso que entonces apliquemos el contexto completo de eso. Esto es un paréntesis dentro de la prédica y es parte de la sabiduría que hay que tener cuando usted escucha o lee la Biblia. Si yo a usted le digo como pastor, le cuento la historia de Elías y la viuda de Sarepta, ¿qué ocurrió inmediatamente según la historia? Estoy utilizando la historia. Quiere decir que la historia es la que me sirve de soporte para pedir. ¿Sí o no? Ok. Quiere decir que la historia también le sirve a usted de soporte para recibir. Tal cual. Es el mismo contexto. Entonces, la próxima vez que a usted le utilicen esto para que dé de su bolsillo, antes de dar, usted rete al pastor. Le diga, bueno, pastor, yo lo voy a hacer, pero inmediatamente yo voy a llamar y voy a consultar mi saldo bancario. Si usted me dice que eso es así y lo hago porque usted me está diciendo,
me tiene que resultar la plata. ¿Cuántos aquí se atreven a retar al pastor de esa manera? Difícilmente. Tenemos que tener sabiduría para entender las cosas en su contexto general. A usted no le pueden seguir metiendo los dedos en la boca. Y eso no tiene nada que ver con dar o no dar. Es que dejemos sabiduría implica no dejarnos manipular también. Sabiduría implica entender los contextos completos de lo que nos están hablando. Y si hay una condición para dar, pues esa historia tiene una condición para recibir. Y no fue la fe, ella dio. Ella dio. Si usted dio, tiene fe para dar. ¿Amén o no? Dale un aplauso a Dios ahí en ese. Aquí ya esto todo lo conté. Lucas 6:38 dice lo siguiente. La generosidad es prueba de sabiduría porque es invariablemente contagiosa. Lucas 6:38 dice lo siguiente: den y recibirán. Pablo aquí está, en el Evangelio se está hablando, Jesús está hablando. Realmente está hablando de las ofrendas. O sea, esto no es un versículo que esté hablando de otras cosas. Está hablando de generosidad, de dar, de lo que yo tengo, dar con alegría, dar con liberalidad. Y dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido. Apretado, ¿usted cuántos han empacado maleta? Entonces, claro, aparentemente no cabe más. Entonces tú apretas. ¿Sí o no? Después de que apretas, dice sacudido. Tú haces para que se acomoden las cosas y la cosa como que se asienta. Entonces tú recibirás sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado. O sea, tras de que apretaste, sacudiste para que se acomode, va a desbordar. Ya no va a haber manera, aunque apreten más, ya se va a desbordar. Así es la bendición que Dios tiene para nosotros. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Es mejor dar que recibir. Hay una felicidad en dar. Y no me voy a adelantar a unas frases que les tengo al final. Ahora, resulta que la mezquindad también es contagiosa. Porque cuando son mezquinos con usted o cuando son egoístas con usted, usted también dice, no juegue. Por ejemplo, la gente dice que fulanito cumple años, pero él no me dio regalo a mí. La mezquindad es contagiosa. Nos enseñaron a que solo demos si recibimos. Es contagiosa. Dejamos de dar por generosidad, damos por condicionamiento. Y eso nos hace truñuños. Eso existe, truñuño. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Abraham fue perjudicado con su generosidad? Aparentemente, sí. Aparentemente sí. Y al principio te aseguro que le tocó luchar más que a Lot. Aparentemente al principio. Entonces la mezquindad hace eso contigo. Aparentemente te conviene ser mezquino porque te quedaste hoy con más en tu bolsillo. Aparentemente el egoísmo permitió que tú dijiste, oye, quiero darle un almuerzo a esta persona porque no tiene con qué almorzar, pero esta noche voy para cine. Tú dices, me voy a ver, ¿cómo es que se llama la de ahora? El Guasón. ¿Me voy a ver el Guasón o le doy el almuerzo a fulanito? No, menos, esa película está buena, yo me voy a ver. Te perdiste una oportunidad de oro para ser feliz. Pero la mezquindad nos envuelve.
Escucha, la sabiduría humana nos hace mezquinos y egoístas. Pero el principio sigue estando ahí. Es de mayor felicidad dar que recibir. Amén. Mateo 5, 43, 48. Este es Jesús hablando, esto es parte del sermón del monte. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? ¿Eso lo dice quién? Todavía hoy lo queremos aplicar. ¿De acuerdo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Eso es generosidad. Generosidad es dar a aquellos que te quitan. ¿Ok? Sigue. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Hay una gracia común. El ratero tiene la misma porción de luz que el bueno. El ratero, el asesino, el violador tiene la misma porción de oxígeno que tú y yo para vivir, sin discriminar. Tiene exactamente lo mismo. Dice, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos. O sea, tú eres bueno y no te llovió en tu campo. El que está a 10 hectáreas allá es malo. Y tremendo aguacero en el momento preciso y tú ardido ahí donde estás. Eso no es, esa es la gracia común de Dios. ¿Sigue? Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Aman a los que ellos aman, a los que les aman. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Dale un aplauso a Dios. Proverbios 11, 24, 25 dice, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver las órdenes de generosidad con la sabiduría? Resulta que todos aquí seríamos felices si somos supremamente generosos y recibimos mucho más de vuelta, porque estaríamos en un círculo positivo de la vida donde no habría necesidades entre nosotros y seríamos felices. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que el que escucha a Jesús es sabio y también dice en el versículo que comenzamos que la sabiduría te hace feliz. Entonces, si yo escucho para ser feliz, yo debo escuchar que la generosidad me abre las puertas hacia una vida próspera. Entonces la sabiduría tiene mucho que ver con la generosidad, porque si yo escucho, soy sabio. Si soy sabio, aplico. Si aplico, soy generoso. Y si soy generoso, voy a recibir más de vuelta. Así es. Entonces quiero compartir unas frases para terminar, de personas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y hay algunas que no tengo ni idea quiénes son, así que usted no me pregunte. Henry de Monderland dice, la generosidad es siempre autosacrificio. Es la esencia de la generosidad. Tú no puedes ser generoso con lo que no te cueste. Te doy este celular. Ay, gracias, sí, yo no lo uso hace 5 años. Eso no es generosidad. Estás dando de lo que te sobra. Un proverbio persa dice, otros han plantado lo que yo como. Yo planto lo que otros comen.
Eso no está lejos de una verdad. Esta gente que empieza el negocio de la palma africana, creo que es. ¿Cuánto dura? 15 años, ¿para qué? Para empezar a producir. Imagínate. Es un placer encontrarse con los ojos de aquel a quien acabamos de dar. Esa frase es, vuelvo a leerla. Es un placer encontrarse con los ojos de aquel a quien acabamos de dar. Cuando tú das de lo que te cuesta y tú sabes que provee la necesidad de alguien, la mirada de esa persona te hace feliz. Tú te desprendes, pero tu premio mayor es la felicidad y los ojos de esperanza de aquel que recibe. Susan Curchot dice: la felicidad es un producto maravilloso. Cuanto más lo doy, más lo tengo. El amor crece al dar. Lo que damos es lo único que guardamos. Tremendo. Las aves del paraíso solo descansan sobre las manos que no agarran. Las aves solo descansan sobre las manos que no quieren atrapar. No sé si Dios les está hablando. Los días grandes son aquellos donde uno siembra, más que aquellos en los que uno cosecha. Las almas no son derrotadas por las armas, sino por el amor y la generosidad. Haga una prueba. Usted está con alguien que usted no es capaz de relacionarse. Empieza a ser generoso con algo, con el saludo. No el saludo hipócrita, el saludo genuino de corazón, considerando al otro superior a ti, aunque en tu corazón y en tu mente lo veas como un ñame, como una pecueca. Usted considere que usted alguna vez fue un ñame y una pecueca. Ante alguien usted era un ñame y una pecueca, pero por la gracia de Dios, por el ir creciendo, ya uno como que no está pecueca, ya empieza a adquirir otro nivel. Bueno, recuerda cómo eras tú antes de encontrarte con Dios. Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero lo construimos con lo que damos. Eso lo dijo Winston Churchill. El principal regalo que podemos dar a los demás es nuestro tiempo. Nadie aquí es tan pobre que no tenga tiempo. Y el tiempo es tu mayor regalo. Tiempo de calidad, de escuchar. Albert Einstein dijo: uno puede ver el valor de un hombre por lo que da y no por lo que es capaz de recibir. Brian Tracy dijo esto: debemos dar sin recordar y recibir sin olvidar. Se la voy a volver a leer. Debemos dar sin recordar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos cobrar. Vuelvo a los cumpleaños. Oye, yo que le di cipote prenda de 500,000 barras y me va a salir mi cumpleaños con un coffee delight. Dar sin recordar. Pero aún es más importante recibir sin olvidar. Porque está muy mal hecho suyo que usted dé un coffee delight. Ahora, si el coffee delight era todo lo que usted tenía, pues es el mayor regalo que usted dio. Recibir sin olvidar.
José Naroski dice: quien oculta su generosidad es doblemente generoso. La Biblia dice que tu mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. El que oculta su generosidad es doblemente generoso. Wow. Como Amparo Grisales, me erizó. Ponte de pie. Ponte de pie. Los cristianos dedicados, por lo tanto, deben ser generosos en el uso de su tiempo, medios, fuerza, entendiendo estos principios. Hay un ciclo que está destruyendo la iglesia. Hay un ciclo que está destruyendo la iglesia. Y es el ciclo de el deseo de mostrar y mostrar y mostrar y mostrar, en vez de ese ciclo de hacer, hacer, hacer y hacer. Esa mezquindad ha vuelto a los bolsillos mezquinos. Porque hay un dicho que dice: el que se quema con la leche ve la vaca y llora. Entonces, cuando han abusado de nosotros en el dar, pero nosotros vemos que la iglesia como tal, la iglesia no el edificio, la iglesia, los que se congregan, siguen en pobreza, siguen con los mismos problemas, tu corazón se vuelve mezquino y dice: yo no voy a dar para que la iglesia no se beneficie, para que el pueblo no se beneficie. Y entonces es un ciclo negativo que nos ha puesto en una posición de retener y quedarnos con. Y cuando aquí hablamos de diezmo y ofrenda, no estamos hablando de que ustedes para que nosotros nos enriquezcamos. Quiero que usted sepa algo. Ya vamos a cumplir un año. En diciembre vamos a cumplir un año. Y de pronto a usted no le interesa esto, pues yo debo decir algunas cosas. Por ejemplo, yo no he recibido el primer sueldo de la iglesia. No lo he recibido. No estamos aquí en el nombre de Jesús, y espero que usted lo crea en su corazón. No estamos aquí para enriquecernos. Estamos aquí para servirle a Dios. Ahora, que va a llegar el día que yo cobre sueldo, claro, como todo el que trabaja va a recibir sueldo. Pero mientras tanto, nosotros vamos a seguir el principio de dar. Yo podríamos decidir, bueno, yo no, porque esto lo decidimos entre varios. Nosotros podríamos decidir, no, primero el sueldo del pastor que el café y los parqueaderos. Pues no, primero son ustedes que el sueldo del pastor. ¿Me explico? Y es bueno que usted de verdad considere que debemos ser generosos con la iglesia, porque la iglesia debe recibir con generosidad. Y yo te digo que nos retes en eso, que nos rete a ver si de verdad nosotros no vamos a bendecir a la iglesia, si realmente nosotros no vamos a poner de lo que entra, para que dentro de la iglesia, de los que nos congregamos. Yo no le estoy diciendo que no va a haber necesidad ahí en los niñitos de Buenavista. No le voy a decir que no hay necesidad allá en el mercado. No tiene nada que ver. Pero que nosotros logremos administrar de tal manera que los que se congregan en este lugar no tengan necesidad. Necesidad básica. No venga a pedir un mini split. Ahora, si es un tema extremo que el abuelito necesita porque está grave, veremos qué hacemos. Y si hay, se hará. Si no hay, no se hará. Pero tenemos el deseo ferviente de dar, de dar, de dar. Amén.
Y créele a Dios. Dios te está diciendo, sé generoso. No te voy a pedir una ofrenda ahora, no te preocupes, no vamos a cerrar con una ofrenda. Simplemente es un principio que tenemos que enseñar. Cuando nosotros nos dedicamos a dar, ¿sabe qué ocurre? Nosotros no esperemos que el círculo se complete, sino que algunos decimos, vamos a probar, voy a ser generoso esta semana. Y tenemos una cuenta de cobro queremos cobrar de contado. Entonces empezamos a ser generosos en saludar, queremos ser generosos en abrazar, queremos ser generosos en dar consejos. Y resulta que las personas no nos creen porque nunca hemos sido abrazadores, nunca hemos sido oidores. Entonces la gente, créeme, no te va a creer al principio. Pero si tú permaneces en la generosidad, cuando tú menos pienses, te van a empezar a devolver generosidad. Cuando menos piensen, te van a empezar a abrazar. Pero es un tema de perseverar. Hemos perseverado en la mezquindad, pues perseveremos en la generosidad. Hemos perseverado en el caminar sin saludar a nadie. No, porque yo soy digno, porque yo soy Juan. Y permanecemos en ese ciclo y nos negamos la gran posibilidad de con el tiempo empezar a recibir y empezar a recibir. Así que levanta tus manos al cielo. Padre, yo te doy gracias a esta hora. Yo te bendigo. Y hoy te pido por cada corazón de los que están hoy reunidos aquí, Señor, y de aquellos que por alguna razón no pudieron venir. También te doy gracias por aquellos que no quisieron venir. Los bendigo donde estén. Bendecimos la iglesia de Barranquilla, Señor. Una sola iglesia tiene Barranquilla. No tiene 5,000 iglesias. Tiene una sola. Y yo te doy gracias porque hoy domingo la mayoría de esos 5,000 te alabamos, te bendecimos, te damos gloria a Dios. Y anhelo que seamos nosotros, los cristianos, los que vivan de mejor manera, de la forma correcta. Que nos distingan por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y no por en qué carro andamos, ni dónde nos congregamos, sino tenemos nuestro corazón lleno de generosidad para dar, entregar, exaltar tu nombre, bendecirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios.